¿Podemos comprobar el origen de nuestra existencia? Esa es la pregunta más importante que se puede hacer un ser humano, ya que si podemos comprobar el origen de nuestra existencia, necesitamos a fuerza la información de este origen para saber de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Por qué? Porque el ser humano se dirige hacia su muerte. Si después de la muerte viene otro tipo de vida, el ser humano tiene que adquirir esta información porque si no, vivió para nada. Ya que si la información existe y está en esta tierra, no existe nada más importante en esta vida que adquirir esta información. Y es por eso que el ser humano necesita la verdad absoluta. En la masa mundial humana hay corrientes masivas que piensan que no hay verdad absoluta y que todo el mundo tiene su propia verdad, pero esto es una tontería, ya que sin una verdad absoluta no habría seguridad de nada, nadie sabría nada, todo el mundo estaría en tinieblas. Y precisamente a eso vamos. ¿Hay información o vestigio de que alguien dijo que era la verdad absoluta? En toda la historia de la humanidad tú te vas a encontrar que solo uno dijo eso, y este fue Jesucristo. Pero no solo dijo que Él era la verdad, dijo que lo podías comprobar, ya que precisamente la verdad debe de ser comprobable. Si no es comprobable, nadie podría decirte, hey, mira, comprobé esto, compruébalo tú. Esto es similar a como que estemos en un desierto y hay un grupo buscando agua dulce. Pero entonces se encuentran con una persona y la persona les dice, hey, hey, a 7 kilómetros hacia el norte vas a encontrar un oasis. Ahí hay agua dulce. Vayan, allá hay agua dulce. Yo acabo de venir de ahí. Váyanse por acá. Precisamente cuando uno comprueba la verdad, puede pasársela a otra persona. Y es por eso que todos los que hemos comprobado a Jesucristo de verdad, tenemos que pasarle esto a los demás, porque Jesucristo, una vez estando en nosotros y ya entendiendo nosotros que Él es la verdad absoluta, la libertad, la salvación, la paz, el gozo, es algo indescriptible. Una vez comprobando esto entendemos que inmediatamente por qué fue el que dijo vayan y prediquen el Evangelio, porque el Evangelio es lo único que va a justificar el alma de todos los seres humanos que están condenados, y es la mayoría de la humanidad. La mayoría de la humanidad en este momento está condenada. ¿Qué quiere decir? Que no importa cómo vivan en la vida, no importa lo que estén haciendo, cómo estén trabajando sus metas, sus sueños, cómo estén avanzando, cómo quieran disfrutar la vida. Jesucristo dijo que de nada le iba a servir al ser humano, al hombre y a la mujer, ganar el mundo si fuera posible para ellos, obtener todo lo que quisieran, si al final pierden su alma. Todo lo que dijo Jesucristo, todo lo que salió de su boca es cierto. No va a haber misericordia después diciendo, Señor, yo no te pude creer en la vida, pero ahora te creo. No, ya no se puede hacer nada porque Cristo dijo, el que creyere y yo lo bautizaré con mi espíritu, este será salvo y tendrá vida eterna al instante, mas el que no creyere y rechace esta información será condenado. ¿Entiendes el radicalismo de esta absoluta verdad? Si lo que yo te estoy diciendo es real, esto es lo más importante de tu vida. No va a existir información más importante que esta. Y es por eso que tú debes de ponerle mente a esto. Entonces Jesucristo dijo que Él era la verdad, el único camino, la única vida y el único origen. Él vino a explicar que la humanidad quedó separada de Dios por el pecado. El pecado es la transgresión a la ley de Dios, la ley de Dios perfecta que demanda que el ser humano sea perfecto. Pero al ser humano, al tener libre albedrío por no ser robots, ¿verdad? Porque si no, entonces esto no tendría sentido. No pudieras tú agarrar un auto, por ejemplo, irte al mar, meterte, comerte un pescado, regresar, después ir a bailar, después ir al cine, lo que sea. Y Dios no te lo va a impedir porque precisamente te dio el don del libre albedrío. Sin embargo, el libre albedrío tiene todas las consecuencias de lo que tú decidas. Y al transgredir la ley de Dios, el ser humano quedó varado. Por eso todo el mundo se muere, por eso las generaciones pasan y pasan y cesan. Dichosos son los que llegan a 90, 92 años, esos son contados. Por lo general el ser humano se va entre los 70 y los 80. Entre esas dos décadas, en general, si su vida fue longeva, en general se van por esas edades. Y si es súper longeva, pues pasa. Pero imagínate el soplo que es la vida del hombre. Si tú te vas ahorita y hablas con una persona que tiene 80 años
y hablan de la vida y de lo que es el paso de la vida, te va a decir fue un soplo. Yo me acuerdo cuando tenía 15 años y ahora tengo 80 y simplemente la vida pasó. Los años pasaron y ya. Precisamente, como es tan efímero todo esto, si la persona no tiene el conocimiento de la verdad, de nada le sirve estar en este mundo. Entonces Jesucristo dijo, ustedes quedaron condenados por el pecado, con un solo pecado. Cuando el ser humano pasa la niñez y ya el niño tiene razonamiento y entiende lo que es bueno y malo, y por eso su papá y su madre le dice, hey, no agarre ese caramelito del súper, es malo, eso es robar. Sin embargo, el niño cae en la tentación, no le importó, mira hacia un lado, hacia el otro y se roba el caramelito. Cuando ya tenés el razonamiento de entender que está mal, pero lo hiciste, la palabra dice que en ese instante el ser humano queda condenado. ¿Por qué? Porque transgrede la ley de Dios. Así de radical es la santidad de Dios. Quiere decir que no fue necesario que el niño creciera, pasara la pubertad, la adolescencia, la adultez, haciendo cosas muy malas para que Dios diga, ahora sí te condeno. No, es un solo pecado. Y por esa razón es que así como es de tan radical la condena por el pecado, así Dios, el amor, le sobrepasó la decisión de amarnos y con un solo sacrificio, con un solo pago, saca a todos los seres humanos condenados. Jesucristo haciéndolo todo por nosotros en su totalidad para que nosotros solo lo creamos, cumpliendo las demandas del Evangelio, que son arrepentimiento y fe absoluta, que fe es seguridad absoluta. O sea, no podés dudar de que Jesucristo en vez de vos pagó tu deuda. ¿Ya? Entonces, así como fue radical el pecado, así fue radical Dios para sacarnos. Un solo sacrificio, una sola ofrenda, Jesucristo dando su alma por la de nosotros, nos saca de la ecuación al instante cuando la persona lo cree sin dudar. ¿Y por qué Jesucristo tuvo que hacerlo todo y el ser humano no mete las manos en la salvación de su alma? Porque nosotros los seres humanos seguimos pecando. Vamos a seguir pecando hasta el último día de nuestra vida, porque dice la Biblia que estamos corruptos, quedamos en una dualidad. Al caer en pecado, nosotros quedamos como en una especie de yin-yang, de esta imagen yin-yang china, o sea que en nosotros hay una dualidad de bien y mal. Aunque buscamos hacer cosas buenas, como todo ser humano normal en la sociedad, también hacemos cosas malas siempre y estamos incapacitados de hacer solo una. Y de por sí el ser humano se inclina aún más al mal, aunque delante de la sociedad muestre una careta de que es moral y así. Sin embargo, el pecado hace estragos en el ser humano cuando el pecado está practicando y practicando el pecado. Por eso las personas que no tienen la verdad mienten sin que les importen, roban sin que les importe, son inmorales sexuales sin que les importe, son odiosos sin que les importen, son dañinos sin que les importen. ¿Por qué? Porque están llenos de maldad y de pecado y la condena de todos esos pecados está sobre ellos. Si la persona se muere, así se perdió, es separado de Dios para siempre. La muerte del cuerpo es un efecto inicial. Lo que uno mira en la vida es que la persona se murió, lo meten en una caja, lo meten al velorio, la gente llega, bebe café, ay, pobrecito, ya está descansando en paz. Sí, todo eso es coartada, imaginación y sugestión de las personas para seguir con la vida. Pero la realidad es otra. Si a esa persona no la justificó Jesucristo, esa persona fue separada de Dios para siempre. Se perdió. ¿Por qué? Porque no creyó en el Evangelio. Jesucristo lo dijo, el que no creyere en lo que yo hice por él, pagándolo todo, será condenado. Mas el que creyere y abriere su corazón y entendiere que yo lo hice por él y ya no dude de ello, tendrá vida eterna. Los hijos de Dios en este momento, los que tenemos vida eterna, sabemos que no hay nada más importante que predicarle el Evangelio y más en este momento donde tenemos la oportunidad masiva de llegar a la gente con las redes sociales. El Señor dijo que hiciéramos esto a tiempo y a desatiempo, o sea, cuando tengamos la intención y cuando no tengamos la intención, porque vos no sabés si un videíto va a llegar a una persona que nunca ha oído el Evangelio puro de salvación, que es que Jesucristo lo hizo por nosotros. Él ya nos salvó, ya todo está establecido. El ser humano no mantiene la salvación, no la cuida, no la protege. ¿Por qué? Porque para poder mantener paz con Dios no se debe de pecar. Y el ser humano siempre va a pecar porque está incapacitado. Ahí es donde se entiende el amor inmedible de Dios, que siendo nosotros pecadores, Él envió a su Hijo para que lo hiciera por nosotros y que lo adquiriera la persona que lo crea sin dudar. ¿No te parece inmediblemente maravilloso?
En esta cuenta te hablo del Evangelio. Bendiciones.